Estimados estudiantes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Para mí es un placer enorme estar de nuevo con ustedes. No somos ajenos a la situación tan delicada que está pasando el mundo y Colombia. Por ello sabemos que una de las opciones es quedarnos en casa, pero esto no va a impedir nuestro trabajo, ya que tenemos de la mano un sinnúmero de herramientas digitales que nos va a ayudar en este segundo periodo académico del año 2020. En esta presentación vamos a estar trabajando la literatura del barroco, del renacimiento y del romanticismo, que es la primera temática que se encuentra en nuestra matriz de contenido. Ustedes saben que siempre que vemos una literatura iniciamos por el mundo, por la historia, por lo que pasaba en ese momento de la historia. Entonces, dice que la conquista de América propició un periodo de prosperidad económica y de dominio político en España. Sin embargo, el creciente dominio de Francia, el fin de la guerra de 30 años, entre otros factores, hicieron que el poderío español fuera debilitándose poco a poco. Esto generó un sentimiento de desarraigo, nostalgia y pesimismo, representado en todas las manifestaciones artísticas del barroco. Entonces miramos en qué factores afecta, ¿cierto?, este periodo. Entonces, uno fue la crisis de poder. ¿Por qué? Porque durante este siglo España enfrentó grandes batallas contra Francia e Inglaterra. Estos dos reinos se unieron para debilitar el poder del Imperio español. Presenció la pérdida de algunas de sus posesiones en Europa y esto causó una crisis económica en España que a su vez tuvo fuertes repercusiones sociales. Asimismo, vemos que enfrentan una crisis social. Dos fueron los factores que afectaron principalmente a la sociedad de la época. Uno, la competencia comercial con Francia e Inglaterra y la peste. La sociedad se vio envuelta en una época de confusión entre el poderío de las décadas anteriores y la miseria que vivía en el momento, y entre la vida y el sentimiento de peligro, pues de muerte. También encontramos el pesimismo y el desengaño. Frente a las distintas crisis sufridas por España en esta época, surgió un sentimiento de pesimismo y de desengaño. Por lo tanto, el hombre reevaluó su tiempo y revisó su pasado para encontrar las causas de la decadencia española. La vida se vio como algo fugaz y el espíritu humano empezó a ser gobernado por la nostalgia. Y vemos que también afecta el arte. ¿Por qué? Porque el arte, digamos que respondió al idealismo del arte renacentista, mostrando las contradicciones de la realidad. El ideal de belleza fue cediendo paso a las escenas cotidianas que representaban la sociedad en su verdad. Las formas arquitectónicas se llenaron de relieves y figuras imponentes. Los colores claros, oscuros se tomaron la pintura, el tiempo, la muerte y la ambigüedad, entre otros temas, determinaron el curso del arte en general. Muy bien, eso digamos que es lo que pasaba en ese momento de la historia. Vemos la decadencia que vive España gracias, uno de esos factores fue la unión de Francia e Inglaterra, ¿cierto?, para derrocarlos. Ahora vamos a mirar la literatura de los siglos de oro barroco en este movimiento artístico que se presenta en España durante los siglos XVII y se caracterizó por expresar de manera profunda el espíritu y la ideología pesimista y desarraigo de la época. ¿Por qué? Porque ya sabemos que ellos estaban viviendo una época muy difícil, ¿cierto? Una época de pesimismo, de nostalgia, de desarraigo, de decadencia. Este siglo, en este siglo de mayor esplendor, pues para la literatura, a pesar de todo lo que estaba pasando en la parte política y social, la literatura tuvo un gran esplendor, debido a que aquí aparece una obra que es El Quijote, sentando las bases de la novela moderna. Los temas giraron en torno a la angustia existencial.
El barroco y el renacimiento se les ha considerado como los siglos de oro de la literatura española, dadas las innovaciones formales y temáticas que marcaron un hito en las letras españolas y universales. Aquí tenemos un link que yo se lo voy a dejar a ustedes también en la guía para entrar y ver un poco sobre Don Quijote de la Mancha. Podemos mirar un poco y jugar de forma divertida, dinámica, y entramos pues a este link. Pero ahora no lo vamos a hacer, sino que lo voy a dejar para que ustedes lo hagan en sus casas. Continuamos ahora entonces con la lírica de los siglos de oro del barroco. Resulta que la lírica o la literatura del barroco se preocupó por lo efímero de la vida, la sociedad cambiante y las renovaciones estéticas. Esto se expresó en tres grandes géneros, que son la lírica, la narrativa y el teatro. Vamos a ver en primer lugar la lírica. Entonces, aquí en la lírica hubo una continuidad y a la vez un distanciamiento entre la poesía renacentista y la barroca. Se dan expresiones poéticas auténticas como Góngora y Quevedo, quienes encabezaron las denominadas corrientes del culteranismo y el conceptismo. Respectivamente, los temas como el amor, el tiempo, la soledad y en general las preocupaciones humanas estuvieron mediadas por el pesimismo, la angustia, la ambigüedad, que fueron el centro de la creación poética. Entonces, dentro de estos temas, vemos aquí los temas y vemos algunos recursos. Entonces, entre los temas vemos el carpe diem, que es el vivir ahora. Se cuestionó la fugacidad del tiempo, la vida, la belleza, el amor, las pasiones humanas, desde lo ideal hasta lo carnal, las ruinas y el glorioso pasado del Imperio español, la soledad, el pesimismo, la angustia existencial. Vemos también que yo les mencionaba dos conceptos y los vemos aquí en las diapositivas, que son el culteranismo y el conceptismo. Aquí vemos de qué trataba cada una de ellas. La primera era la preocupación por las formas y el ornamento del lenguaje, la sonoridad de las palabras, la metáfora, las referencias mitológicas e inclusión de los latinismos. Y vemos que en el conceptismo hay agudeza e ingenio del lenguaje, concisión y brevedad en el lenguaje, contraste de ideas que genera un concepto y juego de palabras, con figuras retóricas como la antítesis y la paradoja. Otras manifestaciones que pudo tener el barroco. Aparte de Góngora y Quevedo, la poesía española exploró la poesía heroica que presentó temas como la batalla, las ruinas de los espacios físicos que evocaban el esplendor de España. De esta manera, autores como Rodrigo Caro se sumaron al sentimiento nostálgico y pesimista que permeaba ese momento o que vivía España en esa época, ¿cierto? Ahora miramos el siguiente género, que es el género narrativo. ¿Cómo se vivió la narrativa en los siglos de oro del barroco? Entonces, estos siglos de oro se expresaron en tres caminos diferentes. En la novela picaresca, en la novela corta y en la novela moderna. En la novela picaresca encarna el personaje de un pícaro, eso lo habíamos visto un poco, del pícaro, la actitud pesimista del hombre español de este siglo, y es una muestra de la realidad social de España, de la España de esa época. En la novela corta vemos que fue un tipo de novela en la que el tema del amor y las aventuras fueron predominantes. Los personajes eran idealizados. Por lo general se incluyeron cartas, escenas pastoriles y declaraciones de amor, que hicieron de este tipo de novela algo convencional. Algunos de sus autores que ahí lo mencionan, Félix López de Vega, Francisco de Lugo y Pérez de Montalbán. Y también tenemos la novela moderna.
que vemos allí, ¿cierto? Con la aparición de, digamos que la gran joya de la literatura del castellano, que es Don Quijote de la Mancha, de Miguel Cervantes Saavedra. Esta gran obra es considerada como la joya de la literatura universal. Con esta obra de Cervantes se sientan las bases de la novela moderna. Varios son los recursos literarios que así lo justifican. Entonces, dentro de esta parte de la narrativa vemos que aquí predomina o hace aparición una gran obra que es Don Quijote de la Mancha. Muy bien, ahora pasamos al género del teatro de los siglos de oro, el barroco. Entonces, el teatro de la época se conoció como la comedia nueva. Con esto no se hizo referencia a un tipo de obra exclusivamente humorístico, sino a las representaciones teatrales. En general, es la época en que florecen genios teatrales como Félix López de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, quienes aportaron cambios relevantes para el teatro español. ¿Qué características tenía el teatro? Se clasificó en piezas cortas, como autos sacramentales, loas y entremesas. En comedias religiosas, mitologías caballerescas, pastoriles, de enredos y costumbres. En estas reflejaban las creencias, aspiraciones e ideales que podía tener el público. Por lo general se representaban las obras en corrales acondicionados de manera simples. Digamos que la escenografía era básica, lo cual motivó a que el público pudiera volar su imaginación para hacerse una idea de los espacios señalados, porque era algo muy sencillo, muy básico. Dentro de los recursos tenemos que se aleja de lo clásico en cuanto a la unidad y el tiempo y combina lo cómico con lo trágico. Se incluyeron elementos de música, por eso era importante que los actores tuvieran conocimientos de baile y de canto. Y los temas pues estuvieron relacionados con la situación de la mujer, la sociedad esquematizada, la religión, la honra y la angustia existencial. Muy bien, esto digamos que hace parte de lo que veíamos en la literatura del barroco. A continuación, en la otra presentación, vamos a mirar entonces la literatura del neoclasicismo.